Entonces, un dispositivo intermediario llamado router, capa 3, y uno de capa 2 llamado switch. Router. Y vamos a agregar 3 dispositivos finales. ¿El router es capa 3? Sí, trabaja en capa 3. 2 PCs y un server. Eso significa la otra. Es que abajo. Justo la parte que no ves. ¿Y el switch? El switch trabaja en capa 2. Identifica dirección física. ¿Ok? Server. Y ahí. Todo muy bonito. Vamos a ir a Connections. En Connections vamos a seleccionar el tercero que dice Copper ¿Dónde? Straight Through. Ah. Connection. ¿Dónde? Ah, ya. Ay, justo me estaba esa parte. ¿Cuántos switches de compro fue uno? Un switch. Seleccionamos el cable, el Copper Straight Through, un cable derecho. Seleccionamos el router y vamos a conectarlo en la fase Ethernet 00. Lo llevamos al switch y lo conectamos en cualquiera de las fases Ethernet. ¿Ok? ¿Todos hicieron eso? ¿Cuál es el 001? Sí, cualquiera, fase Ethernet del switch. Is irrelevant. ¿Qué hacemos? Seleccionamos otro cable, realizamos la misma operación con el switch y un PC. Siempre fase Ethernet, ¿El mismo cable? mismo cable. Lo mismo hacemos con el server. ¿Sí? ¿Todos hicieron eso? Muy bien. Los felicito. Aún no terminan aquellos señores, ¿verdad? ¿No? Ah, la boca del switch. Vamos a esperar que termine el señor de enrolarse para no quitarle tiempo. ¿Ah? Que no quede tan... Siempre estamos ocupando el Cooper, ¿te lo fue? ¿Perdón? ¿Para conectarse ocupando el Cooper? Sí, siempre el cable Cooper Straight Through. ¿Qué significa? Cable derecho. ¿Sí? Muy bien. Eso significa. Escucha, Ramón. Miren, miren. Todos tienen claro cuál es la finalidad de una red de datos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad, Cáceres? Dar servicios, conectividad entre equipos. Perfecto, señor. Entregar servicios, ¿sí? Y prestar conectividad en la red de datos en diferentes dispositivos, ¿sí? Gracias a eso nació esta carrera o este ramo. ¿Qué ocurre? Características que debe tener la red de datos. Oye, no, vamos a poner en verde el switch. Para que el servicio se pueda entregar debe existir. Correcto, QoS. ¿Sí? Quality of Service. Debe haber tolerancia a fallas. ¿Sí? ¿Y qué más debe haber? Seguridad. Muy bien, señor. Seguridad. Eso para el usuario final, ¿cierto? Para el hombre de la calle. Él necesita todo eso. Quality of Service, QoS.
Y para el administrador de servidores que va a ser usted, ¿qué le debería preocupar a usted como administrador de la red en todo eso que hemos dicho? Ay, ¿Que es un complemento al anterior? me corta la comida. Correcto, señorita. Escalabilidad. Si usted no se preocupa de la escalabilidad de su red, va a terminar haciendo clases en lugares como este. ¿Ya? Fase de mención. Algo me falta, pero no sé qué es. ¿Qué cable es? Es. Copper Straight. Es. Fase. Fase. ¿Está ahí grabado? Sí, con todo. Sí, ya, dale, no. Explícalo. La encapsulación, jóvenes, ¿sí? Una de las bases de la encapsulación es que cada cápsula que se crea debe llevar una característica muy importante de la segmentación. ¿Cuál es una de las características importantes de la segmentación? Muy bien, señor. Origen y destino de cada una de las cápsulas, al igual que la secuencia. Bien, tenemos alumnos que han estudiado, me parece positivo. ¿Sí? ¿Por qué le queda un puesto en naranja? ¿Es que un puerto naranja? En naranjo, Ah, se está... porque está sincronizando en capa 2 aún. Y yo soy capa 8. Correcto, usted es capa 8. Está negociando. Correcto, señor. Hay una negociación. ¿Sí? Todo es negocio en esto. Todo. Pensaba que era tan real. ¿Sí? Bien, jóvenes. ¿Terminó, señor? ¿Sí? Excelente. Comenzamos. Lindo. Lindo, pero no lindo. ¿Entre el router y el switch un crossover? No. Cable derecho. Crossover. ¿Qué es un crossover? Muy bien, un cable cruzado. Más adelante vamos a ver la especificación de por qué es derecho, por qué es crossover o por qué se llama crossover. ¿Sí? Y la base es esa, se cruza. Como ustedes no son telecomunicadores de profesión, cuando están estudiando eso, tienen que saberlo nada más, no tienen para qué ir más allá. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos al router. ¿Sí? En el router tenemos tres carpetas. La primera que dice physical, y eso significa físico, excelente. ¿Vieron qué fácil el inglés? ¿Sí? Esa es la capa física. Un router en realidad es solo eso, ¿eh? Solo capa física. Es decir, tiene los slots para diferentes opciones, las interfaces que vienen por defecto, el switch de encendido y apagado, ¿sí? Un slot para el candado, conexión USB, los diferentes LED o indicadores y un slot para la compact flash donde va el iOS. Vamos a ir a config, ¿sí? Y en config tenemos global settings, ¿sí? Donde podemos cambiar el nombre del router. Por ejemplo, le vamos a poner router 1, ¿sí? Router 1. Tenemos opciones de configuración de routing, por ahora no lo vamos a hacer. Y vamos a ir a interface. Y la interfaz que nosotros conectamos fue la Fast Ethernet 00. Primer concepto, en un router todas las interfaces vienen apagadas. ¿Ok? Usted como futuro administrador tendrá que encender aquellas que va a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a encender la capa física en la fase Ethernet. Para eso te quedamos en ON. ¿Sí? Más abajo aparece bandwidth, concepto ya arraigado en ustedes, absolutamente aprendido. Después nos aparece duplex,
¿Todos entienden lo que es full duplex? ¿Half duplex? No. Medio. ¿No? Bien. La comunicación full duplex se da cuando yo estoy hablando y puedo escuchar al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, un teléfono comunica en full duplex. ¿Sí? Una cosa importante es que esto habla de capa 2. ¿Ya? Es decir, cuando una interfaz puede enviar y recibir al mismo tiempo, se está comunicando en full duplex. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Half duplex. ¿Sí? Half duplex se refiere a que él puede comunicar, ¿sí? Puede estar enviando información. Cuando hablo de él me refiero a la interfaz. Puede estar enviando información, pero hasta que no termine de enviar información no va a poder recibir. ¿Se entiende? Es como las radios que utilizan los carabineros, ¿sí? O un walkie-talkie, ¿sí? Es decir, comunica en ambos sentidos, pero no a la vez. ¿Sí? Como Nextel. El trip. Desconozco el dispositivo, pero imagino que sí. Nextel, ¿no es la marca esa? En la compañía. Ah, claro. ¿Perdón? Sí, cuando lo del trip. El profe, ¿Sí? el bandwidth que quede en auto significa que va a elegir. Claro. Es decir, miren, acá aparece algo que es real. Una interfaz, cuando está en auto, va a comunicar, y si es 10-100, lo más probable es que quede en 100. Pero si por ese motivo la red baja a 10, comunican 10. Es decir, no tiene muchas opciones la faceta en ese sentido. ¿Sí? Sin embargo, yo puedo configurar eso. Puedo bajar en 50, pero imagino que no lo lograron hacer ustedes en el mercado porque no se utiliza. Hay un forzado. Correcto. ¿Sí? Lo que puede ocurrir es que si usted conecta un dispositivo que es marca Cisco, por ejemplo, con un dispositivo que es marca Juniper, que es otra marca de redes, y ambos están en auto, lo más probable es que nunca se logren comunicar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es porque en auto, lo que hace auto es esperar que se comunique alguien. Y si ambos están en auto, nunca van a inicializar una comunicación. ¿Sí? Bien. MAC address. Dirección de tipo física. ¿Sí? ¿Qué significa MAC? Correcto. Media Access Control. Muy bien. ¿Y qué significa? Muy bien. Control del acceso al medio. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hace la dirección MAC? Correcto. Control del acceso al medio. ¿Sí? Esa es la dirección física. ¿Sí? ¿Entiende? Después tenemos la dirección lógica. Dirección física, ¿qué capa es? Muy bien, capa 2. Dirección lógica, ¿qué capa es? Correcto. Confórmese, señor. Si se equivoca, no importa. Está aprendiendo. Pero de aquí en más no se puede equivocar, porque ya aprendió. ¿Sí? ¿Qué hace la subnet mask? ¿O qué significa primero? ¿Máscara de? Excelente, muy bien. ¿Qué es lo que hace la máscara de subred? Identifica el segmento de red al cual pertenece el host. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Eso es lo que hace. El segmento de red al cual pertenece el host.
Y ahí se me cayó de la manga un término que ya deben tener muy bien afianzado ustedes, ¿cierto? Con 2 semestres encima de informática, eso es, pero absolutamente sabido, ¿cierto? ¿Qué es un host? No. Claro, Un dispositivo que puede ser conectado. correcto. Los tres tienen razón, pero falta algo. Porque si yo tengo 2 fases Ethernet, se van a comunicar en una red, independiente de que tengan dirección física. ¿Se entiende eso? Si yo le agrego la dirección lógica, recién va a comunicar en capa 3. Es decir, host es todo aquel dispositivo que en una red tiene uso de una dirección IP. ¿Se entiende? Todo lo que se le puede asignar a una dirección IP. Dispositivo, claro, que utiliza una dirección IP es un host en una red. ¿Se entiende eso? ¿Sí? De ahí viene la palabra hosting. Cuando yo arriendo un hosting, se refiere que donde yo estoy alojado en una dirección IP. Y quizás dentro de ese gran servidor hay muchos más hosting o muchos más dispositivos que pertenecen a la misma dirección IP, o quizás son simuladas o virtuales, no sé. No hago eso yo. ¿Se entendió? Bien. ¿Y qué significa TX ring limit? Límite de... Claro, es como límite, pero límite de ringueo en el fondo, ¿sí? Límite de cuántas veces va a intentar. No. Claro, esto es para la transmisión, ¿sí? Es decir, es cuando yo hablo por teléfono, es solo una emulación, y el teléfono empieza. ¿Sí? Ese es el ring. Pero acá estamos hablando en capa física, ¿sí? Es decir, en capa física se va a intentar sincronizar 10 veces antes de. ¿Se entiende? Capa física. En capa física, ¿qué tenemos? Capa física, capa 1. Sí, correcto, un medio físico, un cable. Si nos vamos al dato, ¿qué tenemos? Correcto, y esos son. Y los binarios son pulso eléctrico, bit. Eso tenemos. No, bit. Si tenemos un 0 y un 1, eso es un bit. Y en este caso, ¿cuántos bits? 2 bits. Si tengo 8 bits, eso es un byte. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar dirección de capa 3 al dispositivo para identificarlo dentro de la red como un host. ¿Ok? Bien. Los segmentos que se van a ir dando los vamos a ver más adelante. Ahora me interesa que sepan lo que es una dirección lógica. Y por defecto me asigna una dirección, una subnet mask, ¿sí? Y eso es todo lo que hacemos en un router. Por supuesto, en un router real no se hace de esa forma. Se hace de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la forma de trabajar en un router. En modo comando. ¿Sí? Así que aquel que no le guste la milicia, lo siento, tendrá que trabajar en modo comando acá. ¿Ok? Bien, vamos a ir al PC. Vamos a ir al PC. Vamos a un PC. ¿Cerrado nomás, profe? Sí. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado por defecto. Si ustedes se dan cuenta, la lucecita ya cambió a verde. Tenemos 4 carpetas. Vamos a ir a la carpeta que dice desktop. ¿Qué significa desktop? Correcto, escritorio.
levante la voz un poco más, señor, si no hable tan para adentro. Profesor, me perdí un poquito de... ¿Qué parte se me quedó? Acá, No, sí, ¿qué parte se me entré a un PC ¿Ya? y en el PC me fui en la carpeta desktop o escritorio. ¿Sí? Y acá nos vamos a ir a IP Configuration. Y en IP Configuration vamos a asignar una dirección IP la 200.200.3. Asignamos la subnet mask y acá aparece otro detalle importante que dice Default Gateway. Y vamos a asignar la 200.200.1. Trabajando con dirección IP estática, ¿cierto? Sí, sí, estática. Sí. Si ustedes se dan cuenta, la gateway, ¿a qué dirección pertenece? A la dirección del router. ¿Sí? Esa es la que va a salir. A ver, router. Correcto. Es decir, la default gateway es por donde entra y salen todos los datos en una LAN. ¿Sí? Muy bien. Cerramos. Nos vamos a la otra interfaz. Perdón, router. Perdón, PC. Correcto, el otro host, disculpe. Estaba esperando la ayuda. Es que me confundo, se me lengua la traba. ¿Sí? 200.200.23. ¿Y ya puse la 23? No, pues Ah, ya. Punto 1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no es muy difícil hacer esto, es sumamente fácil. Lo complicado es aprenderse el negocio que hay dentro. Pero configurar es lo más fácil del mundo. Igual, vamos a escritorio, configuración IP 200.200.200.45. Perdón, punto 24. ¿Todos hicieron eso? ¿Qué tose? Ya. ¿Todos ok? ¿Alguien está muy complicado con la configuración hasta ahora? ¿No? ¿Quién está más o menos? Vamos a ir a ayudarle, ¿sí? Para eso estamos acá. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Me puede echar una mano, por favor? Ándale. Es que el router, aquí me perdí. ¿Vas a sacar de uno? ¿Para mi IP? Sí, como para allá. Sí, pero no por ahora no sé lo que me interesa. Entonces, más adelante. Eso ya estaba puesto. Sí, solo por ahora. Más adelante. ¿Qué no tiene la presa? De hecho, hay unos manuales. Ya, el server Problemas que están en inglés. de estos, Ideal. Hay un manual que tiene internet. ¿cuánto? ¿24? 25. De hecho, por eso no he ido demasiado lento en lo que es referencia al dispositivo. Bien, jóvenes, ¿cómo lo hicieron? Excelente. ¿Alguien tiene algún problema? Bien, cuéntame. No. Es lo que voy a explicar ahora. ¿Se me adelantó, señor? Bien. Jóvenes, miren. Si yo me posiciono dentro de uno de los dispositivos, se despliega una imagen que nos dice que el enlace está de dirección IP estándar y nos entrega un prefijo. ¿Sí? Ese prefijo va de la mano con la subnet mask. Es decir, ¿sí?
se preocupen, vamos a ir a otro entonces. Y si revisamos detenidamente nos damos cuenta que el router también tiene el mismo prefijo. ¿Sí? Es decir, pertenecen al mismo segmento de red. Más adelante vamos a aprender que no basta con solamente tener el mismo prefijo. ¿Sí? También deben tener unos números medianamente parecidos. ¿Sí? Ahora, nosotros configuramos esto en decimal, pero una interfaz, ¿cómo lee esa información? Binario. En binario. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos voluntariamente obligados a aprender la conversión de decimal a binario y de binario a decimal. ¿Sí? De hecho, hay una prueba que los capacita a ustedes para saber si realmente saben o no. Pero no se preocupen, para eso queda un poquito de tiempo. ¿Sí? Correcto. Si alguien los capacita podrán pasar la prueba, si no... ¿Sí? Vamos a intentar hacerlo. ¿Ok? Preguntas. ¿Particularidad de un dispositivo final en una red? Correcto, la identificación. ¿Qué tiene? Y gateway. ¿Sí? Una cosa importante. El router, la interfaz del router también es un host de la red. ¿Se entiende? Pero pertenece a un dispositivo intermediario. Por lo tanto, él es su gateway. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si él quiere mandar información hacia afuera, utilizará otra interfaz. ¿Se entiende? Si él quiere enviar información hacia acá, utilizará esa interfaz. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cantidad de hosts, también estamos incluyendo este dispositivo. ¿Sí? Si hablamos de cantidad de PCs, estamos solamente hablando de los dispositivos finales. ¿Se comprende? Bien. Lo que pasa es que algunos profesores que en las pruebas hacen eso. Dicen 50 PC y calculan para 50 PC y se olvidan de la gateway, que también es un host. Bien, anótenlo por ahí, no se les vaya a olvidar. Bien, ahora jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Atención, vamos a ir al server y en la carpeta config, ¿qué significa config? Configuración. Muy bien, configuración. ¿Sí? Acá tenemos algunos servicios donde dice services. ¿Sí? Servicio HTTP, DHCP, TFTP. ¿Qué es el TFTP, profesor? Trivial File Transfer Protocol. O sea, ¿interrumpe las transmisiones FTP? ¿Interrumpe las transmisiones FTP? No. Lo vamos a explicar enseguida. ¿Ok? Tenemos DNS. ¿Y qué otros servicios nos interesan? Menos en esta parte es email FTP. y FTP. ¿Sí? Y les paso a explicar la diferencia entre FTP y TFTP. FTP es transferencia de archivos de cualquier tipo. Y trivial, TFTP, se escribe así, archivo trivial o TXT. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo TFTP no puedo enviar una imagen, no puedo enviar voz. Esa sería transferencia de archivos triviales. Correcto, eso es. No, pero son, por ejemplo, TXT, dos cosas. No, TXT. Solo TXT. Es un archivo de texto plano. Archivos de texto plano. No, TXT. ¿Y si le disfrazo la extensión al archivo pasa igual? No, Suele pasar. no. Porque este señor lo que hace es enviar solamente archivos livianos. Y tomen en cuenta,
tomen un archivo en Word con la palabra networking. Y si ustedes la guardan, el .doc no guarda tan solamente la palabra, guarda todos los componentes de la aplicación Word. Y un TXT, ¿qué guarda? Los caracteres. ¿Sí? Esa es la diferencia entre doc y TXT. Claro, muchos me hablarán de texto plano. ¿Sí? En teoría sí podría enviarlos, pero eso es teoría. ¿Ok? De hecho, más adelante vamos a ver transferencia de TFTP. Así que no se preocupen, todo a su tiempo. Pero qué bueno que estén entusiasmados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar DNS. Hagan un clic en DNS, por favor. Y donde dice name, ¿qué debemos agregar? Muy bien, el nombre. Vamos a escribir la página www.deboestudiar.com. ¿Sí? Y en address vamos a agregar la dirección IP del server. En este caso, en donde está alojado o donde se va a alojar la página web. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? La 200.200.200.24. ¿Sí? ¿Perdón? No. ¿Y qué presionamos? Add. Y add significa agregar. Muy bien. ¿Saben inglés? ¿Qué ocurre, jóvenes? Un servidor DNS es eso. ¿Sí? Un listado de páginas web, que es lo que yo consulto siempre, una página web, ¿cierto? ¿Y qué me entrega el servidor DNS? Si yo le pregunto por el nombre, él me responde con la IP. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando nosotros hacemos un clic en un link, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es eso. Pero como el tiempo es tan pequeño, el espacio de tiempo que existe entre que yo haga el clic y que se envíe es tan pequeño que no me doy cuenta. Pero eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces en HTTP, en donde dice Cisco Packet Tracer, vamos a escribir, o podría repetir. ¿Sí? Y vamos a cambiar el 3, perdón, el 2 por el 4. ¿Sí? Okay. ¿Cómo fue, profe? Solamente cambiamos este número. ¿Sí? Acá había un 2, lo reemplacé por un 4. Clase motivadora. Y acá donde dice Cisco Packet Tracer, puse o podría repetir. ¿Ya? Podría dar charlas de motivación. Podría dar charlas de motivación. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Esto es HTML, ¿eh? No está dentro del ramo, pero es un clic que le agrego yo para... No, HTML me imagino todos saben. ¿O no? Si no es tan difícil. Yo todavía no aprendo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Antes de continuar y mostrar lo que es la encapsulación en bruto en sí, vamos a ver cada una de las encapsulaciones. Vamos a ir a modo simulación, que está en la parte de atrás donde dice Real Time, al costado derecho dice Real Time, at the very behind says Simulation Mode. Y vamos a dar un doble clic en esta carpetita, en esa lista que aparece ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Dónde? Donde dice Even List. At the upper place, you make choice. ¿Sí? Double click. O simplemente
Esa ventanita. ¿Sí? O la pueden cerrar si quieren, si les molesta. ¿Ya? Y la pueden volver a llamar con el event list. ¿Y qué significa event list? Eventos. Qué espectacular. ¿Cuántos alumnos avanzados? Vamos a editar los filtros. ¿Ok? Presionamos entonces donde dice Show All None. ¿Show one? Show All None. At the upper place. ¿Sí? El último clic. Este de acá. Y se destiquea todo. Y vamos a seleccionar TCP, UDP, HTTP y DNS. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Sí, No. ese igual. Ahí está. Ahí lo encontré. HTTP. HTTP, TCP. TCP, UDP y DNS. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos ok? Bien, hagan un clic en un sector fuera de este link y va a desaparecer esto. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí aparecen los 4 protocolos que vamos a identificar por ahora. DNS, HTTP, TCP y UDP. ¿Bien? Una cosa importante, jóvenes. Lo que vamos a hacer, vamos a inicializar una comunicación. ¿Sí? Primero vamos a mostrar cómo se realiza la comunicación. Solamente vamos a ver y después les voy a explicar. ¿Ok? Bien. Voy a cerrar la ventanita. Voy a pinchar en un sobrecito. Perdón, no. Voy a ir al PC. Selecciono el web browser. ¿Y qué significa web browser? Correcto. Navegador web. Y acá vamos a ir a la página www.deboestudiar.com. ¿Sí? Presionamos en Go. ¿Qué significa Go? Espectacular. ¿Sí? Minimizamos la ventanita. ¿Sí? La hemos minimizado. Y si presionamos en Capture Forward, ¿qué significa Capture Forward? Capturar y Enviar mensaje. lo excelente, reenviar. Qué lindo. ¿Sí? Presionamos una vez y el paquetito viaja al switch. Otra vez y se envía una comunicación de tipo, vuelvo a repetir, presiono en back. ¿Y qué significa back? Atrás, ¿cierto? Espalda. Nuevamente capture forward. Y eso es un broadcast. Y ahí tenemos otro concepto importante. Broadcast. ¿Sí? Ok. ¿Usted produce que el laptop no llega? Si llega. O sea, marca una Ah, perfecto. y en el server marca ok. Correcto. Porque el mensaje estaba preguntando por quién es el servidor. ¿Y quién responde? Solamente el servidor. Entonces un broadcast, jóvenes, es un mensaje de difusión. ¿Ya? No confundir con red de broadcast. ¿Ok? Broadcast entonces es un mensaje de difusión que se envía a todo la LAN. ¿Sí? A todo el segmento de red que es la LAN. ¿Por qué les dije no confundir con red de broadcast? Porque este mensaje de difusión, para este caso, necesita una respuesta.
¿Sí? Y un mensaje de broadcast cumple esa función. Puede o no requerir una respuesta de una persona o de un grupo. Y puede que no la requiera. Una red de broadcast solo transmite. Bien, no espera respuesta. Solamente se envía la información. Un ejemplo de red de broadcast. Televisión. ¿Sí? La televisión solamente emite señal. ¿Qué necesita usted? Tener el dispositivo adecuado para ver esa señal. Pero no le puede responder esa señal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Otro ejemplo también es la radio. ¿Sí? El webcast. ¿Sí? ¿What? YouTube. Correcto. No. ¿Sí? Porque YouTube está en un servidor. Y lo que hago yo es descargar esa información. ¿Y cómo se llama ese tipo de información? Granel, muchas gracias. Granel. Yo estoy descargando la información a granel desde el servidor de YouTube. ¿Sí? ¿Se entiende? Streaming de video es muy diferente. Streaming, estamos hablando de alive, real time. ¿Sí? Buenas noches, estamos despachando en vivo. ¿Sí? Eso es alive. ¿Se entendió? Muy bien. Continuamos con el Capture Forward. ¿Sí? ¿Quién responde? Solamente el servidor. ¿Y a quién le responde? Al PC. ¿Sí? ¿Se entiende? No al switch, porque el switch es un dispositivo intermediario, correcto. Y una vez que llega ese mensaje, se levantan dos mensajes más. O uno en realidad. ¿Y qué hace ese único mensaje? Va al servidor, revisa algo y vuelve. Y una vez que vuelve, se levanta el servicio final. ¿Qué servicio es ese? El HTTP. Y finalmente se ejecuta el HTTP, vuelve a destino, ¿sí? Y ahí recién tenemos Our Dear Web Page. ¿Sí? O podría repetir, dice. ¿Sí? ¿Dónde queda minimizado? ¿Minimizado? Acá. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un back. Y ahora vamos a ir con la parte más entretenida de la clase. ¿Cuál es esa? La explicación. ¿Sí? Hagan un clic en el sobrecito, por favor. ¿Recuerdan cuando hablábamos del modelo OSI? ¿Sí? Son 7 capas, ¿cierto? ¿Sí? Hablamos también del modelo TCP/IP. ¿Sí? ¿Cuántas capas son? Sé que son 4. 4. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Como lo vimos en su oportunidad, todas las consultas comienzan en capa 7, capa aplicación. ¿Sí? Y en capa aplicación se llama dato. ¿Qué se llama dato? El segmento. No nos olvidemos que esa información está segmentada.
¿Y cuál es la particularidad del segmento? Que es único, ¿cierto? Correcto. E identifica origen y destino. Como en capa de aplicación solamente tenemos datos, de lo que se preocupa el dato es de identificar el dato, nada más. ¿Sí? Sin embargo, cuando baja a capa 4, ¿por qué baja a capa 4? Por TCP/IP. ¿Sí? Correcto. No se olviden que para TCP/IP esto es solo una capa. Y acá en capa 4 tenemos origen, eso significa SRC, ¿sí? Source, ¿sí? Se escribe así, source. Y tenemos el destino. ¿Y qué es lo que asocia? El protocolo, ¿sí? UDP. ¿Qué ocurre, jóvenes? En TCP/IP tenemos dos grandes familias: la familia TCP y la familia UDP. ¿Y qué hace TCP? Controla, ¿sí? Correcto, es el casado, ¿sí? UDP es el soltero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asocia el servicio, ¿sí? Y avanza a capa 3. Y en capa 3, ¿cómo se llama el protocolo? IP. ¿Qué significa IP? Internet Protocol. Correcto, Internet Protocol. Muy bien. ¿Qué significaba UDP? User Datagram Protocol. Protocolo de datagrama de usuario. Protocolo liviano, rápido, que no controla. ¿Sí? Un protocolo de soltero. ¿Sí? Entonces, en transporte se llama segmento. ¿Sí? En capa de red se llama paquete. El protocolo es el protocolo IP. ¿Sí? Y por supuesto agrega origen y destino IP. ¿Sí? O de host. Lo que hace es identificar la red. ¿Sí? Luego pasa a capa 2. ¿Cómo se llama el protocolo? Ethernet. ¿Sí? O si estamos hablando inglés, Ethernet. ¿Sí? Por favor. ¿Y qué identifica? Correcto. El control de acceso al medio, la MAC. ¿Sí? ¿Y cómo se llama acá? Trama. Se llama trama. ¿Sí? O en inglés, frame. Correcto, señor. Frame. Y si lo quiere chilenizar, frame. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué tenemos en capa física? Muy bien, señor. Bit. El bit. ¿Sí? Preguntas. Tengo una pregunta, ¿Ya? pero es que el dato que muestra ahí es que tiene una máscara. Correcto.
Pero si usted recuerda, cuando el paquete llegó, ¿qué hizo? Volvió. Sí, obvio. Pero en el intertanto, le preguntó a todos. Entonces, esto es una dirección de broadcast. Muy bien. Entonces ya aprendimos otra cosa. En IP, versión 4, una dirección de broadcast tiene esa denominación. 255, 255, 255. 255. ¿Ok? Y en capa 2, una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es hexadecimal. Las direcciones MAC están en formato hexadecimal, ¿cierto? Y ustedes ya saben pasar de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal, ¿cierto? Clarísimo. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Pero no hemos visto la encapsulación. ¿Sí? Lo que identificamos acá fueron las Capas. PDU, muy bien. PDU significa Protocol Data Unit. Sí, unidad de datos de protocolo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los segmentos que tenían un origen y un destino y una secuencia? ¿Sí? Esa es la base de la segmentación. Pero por supuesto, se requería identificar cada uno de los segmentos por capa. ¿Se entiende? Y se les dio el nombre asociado a lo que ellos hacían. ¿Sí? No confundir PDU con UDP. Cuidado. Son cosas muy diferentes.